Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando con libros nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, vamos a colocar hoy un libro, si te parece. Bueno, un libro que en este caso no es, como anunciamos en el título, de filosofía judía, sino es de pensamiento judío a través de una novela. Vamos a hablar de una novela de Leon Feuchtwanger, que aquí en España es bastante famosa la mujer, ¿cómo era? La de Toledo, La judía de Toledo. la judía de Toledo, pero en este caso vamos a hablar de otro título, ¿no? La hija de Jefté. Sí, y te agrego algo más, Jorge. Aparte, hablando de las alusiones hispanas y de la atracción que efectivamente tenía España para ese mundo alemán, él tiene otro título que se llama Goya o la calle del desengaño. Así que Ah, sumamos otro más con alusiones a Sefarad, a España, ¿no? Que es interesante lo que tú dices porque es una suerte de atracción, de fascinación de toda una generación alemana, una idealización incluso de la prosperidad económica y el cultivo intelectual de la época del florecimiento de la cultura judía en España, sobre todo para una generación alemana, hija de la Haskalah, de la Ilustración, que justamente veía en España las luces, justamente, ¿no? Veía una primera ilustración, pre-ilustración. Bueno, el libro que vamos a colocar en aquel, efectivamente, es un libro de un gran escritor judeo-alemán, Leon Feuchtwanger, eh, que en realidad fue tristemente célebre, a pesar de él, malgré soi, porque los nazis convirtieron un libro de él en 1940 en una película en la película más importante de propaganda antisemita, que era El judío Sus o El judío de Sus, y que originalmente Leon Feuchtwanger lo había escrito como un alegato precisamente contra la discriminación, todavía era discriminación, no aniquilamiento, de los judíos en Alemania, y efectivamente el personaje era un prestamista, pero retratado de manera muy particular, y es trágica, digamos, que los nazis precisamente se apropiaron de esta novela. Y hay algo curioso, la película, que es del 40, es el mismo año en que Feuchtwanger, nuestro escritor, es deportado a un campo, a un lager, un campo de concentración, de donde consigue escapar luego con la ayuda de un famoso periodista americano, bueno, no sé si famoso, pero muy importante en torno a estas cuestiones, Varian Fry, que había armado como una red justamente destinada a un salvoconducto a permitir que muchos de los deportados, sobre todo en el sur de Francia, donde también estuvo deportada Hannah Arendt, Le Vernet, pudiesen escapar. Efectivamente, pero bueno, el mismo año es el año de la deportación, ¿no? De Feuchtwanger. Ahora, comencemos por el libro. El libro que vamos a colocar en la biblioteca, en nuestra biblioteca de pensamiento judío, se llama La hija de Jefté. Es un libro que está en español, es fácilmente asequible, está editado por editorial EDAF, yo lo tengo frente a mí, es una edición
del año, es una edición del año 1900, del 2002, una edición de 400 páginas, 407 páginas. La traducción del alemán, el original en alemán es Jefta und seine Tochter, es decir, la hija de Jefté. La traducción es de Ana Tortajada, la traducción directa del alemán. Y primero vamos un poco a contar un poco, ya dijimos algo de Feuchtwanger. Efectivamente nació en 1883-84, creo que en el 84, nació en Baviera, en Múnich, de una familia próspera judía, típicamente guillermina, es decir, con los valores del patriotismo alemán, diríamos sumamente asimilada e integrada al mundo circundante alemán, a su medio, y como en tantos otros, en la vida de León Feuchtwanger, lo que fue determinante fue la experiencia para esa generación de la Primera Guerra Mundial, que lo volvió profundamente antimilitarista, pacifista y simpatizante en general de la izquierda. Su obra lanzamiento fue precisamente El judío Sus, aquella gran novela que se convirtió como una suerte de bestseller, una novela muy popular, que justamente en el 40 los nazis la versionaron como una película, traicionando los objetivos y el contenido de la novela. Y cuando el nazismo comienza a instalarse en Alemania, él, que ya era popular, era un escritor popular del estilo de Stefan Zweig, digamos, el ascenso del nazismo lo encuentra en Washington, D.C., dando una serie de conferencias, y es allí cuando el embajador alemán en Estados Unidos, Friedrich Wilhelm von Pritzwitz, le aconseja no volver a Alemania. Simultáneamente su casa en Alemania es saqueada y Hitler lo denomina a él enemigo número 1 del Estado. Él comienza a ser en esa época portavoz de una campaña, sobre todo denunciando la flaqueza y la claudicación de las potencias occidentales, la no reacción de las potencias occidentales frente al temprano ascenso del nazismo, y se establece en el sur de Francia junto a su mujer en la zona de la Provence. Por esa época, en el 33, Feuchtwanger, León, publica una novela muy importante, Los hermanos Oppermann, donde también denuncia el antisemitismo y la persecución judía en ciernes. Luego él, más adelante, ya escribe una novela directamente contra Hitler que se llama El falso Nerón, también una novela aparentemente histórica, inventando un personaje que quiere ser como Nerón, un personaje de la antigüedad romana, un nuevo rico, y es también una parodia, una alegoría del ascenso del nazismo, ¿no? Así como las de Bertolt Brecht. Ahora, bueno, finalmente él, con las amenazas que penden sobre él de parte de la autoridad nazi, viaja a Los Ángeles, luego de que, como dije, lo consigue escapar
con la ayuda del periodista americano, de Varian Fry, y muere en Los Ángeles en 1958. Ahora, ¿por qué elegimos esta novela? ¿Cuál es la nota distintiva de esta novela? ¿Por qué nos interesa esta novela? Bueno, la novela está relacionada con Yefté. Yefté es un personaje bíblico, efectivamente está en la Biblia, en el libro de Jueces. Es de la tribu, es un juez, él mismo, es de la tribu de Gad, y es conocido aparte por haber triunfado sobre los enemigos amonitas, ¿no? Él da batalla y sale victorioso con los amonitas. Pero precisamente la historia del que está, es una historia de las más interesantes y menos conocidas quizás de las historias bíblicas. Y voy a decir por qué menos conocidas, quizás porque es la menos bíblica de las historias bíblicas. Después vamos a decir por qué y por qué es interesante en este sentido para el pensamiento judío, aunque tiene la forma novela, adopta la forma novela. Yefté, que como dije era un juez, juez en la Biblia, los que aparecen como jueces no son legisladores, sino sería lo que nosotros llamaremos caudillos, ¿no? Aclaramos esto. Yefté, entonces, temeroso y amenazado por los amonitas, antes de dar batalla, jura que el primero que atraviese la puerta de mi casa para salir a saludarme después de mi victoria sobre los amonitas será para Yahvé y los sacrificaré por el fuego. O, en la versión de Reina Valera, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz, es decir, triunfante, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Efectivamente, gana la batalla y al volver victorioso, ¿quién lo sale a recibir? Su única hija. Su única hija, Ja'ala, llamaba Ja'ala. Es decir, tiene que sacrificar, tiene que entregar en holocausto a su única hija, que era lo que había prometido. Recordemos que el primero que atraviese la puerta de mi casa para salir a saludarme después de mi victoria sobre los amonitas será para Yahvé y lo sacrificaré por el fuego. Esto es inusual en la retórica y yo diría en la metafísica que está detrás del texto bíblico, del Tanaj. Es decir, esto es Ifigenia, esto es griego, esto representa un espíritu perfectamente griego. Digo, esto es Ifigenia directamente, este drama, precisamente porque es una tragedia. Y como alguna vez hablamos, el espíritu que anima a la prosa bíblica no es la trágica. Y acá entonces él se lamenta, Yefté se rasga las vestiduras, no puede echarse atrás ante su promesa, y es su propia hija, Ja'ala, la que le dice que debe honrar su promesa. Y le pide a su padre llorar por su virginidad 2 meses. Y vuelve a cumplir el voto. Jueces 11, 32, 40. Esta es una historia terrible, una historia trágica,
pero que es muy interesante, en mi opinión, porque Feuchtwanger, en esta hermosa novela, aparte, novela histórica, que explota los rasgos trágicos de la novela, pone en juego una serie de cuestiones teológicas, la relación del hombre con Dios, lo ineluctable, lo irremisible, el destino, los dilemas morales, el dilema de la lealtad a Dios y el amor a lo más querido, y como vemos es un twist sobre la historia, la aquedad de Abraham e Isaac. Es un texto que da que pensar, es un texto que permite una muy interesante discusión sobre las tradiciones de la tragedia griega, sobre las tradiciones judías y cómo uno puede relacionarlo con el texto de Derrida, Dar la muerte, que justamente plantea el dilema entre la lealtad a un principio ético y el apego afectivo a lo más querido. Vale decir, el despliegue de cuestiones, la agenda ética y filosófica que abre este muy inteligente texto y novela de Feuchtwanger es inagotable. Y es al mismo tiempo ingresar en el mundo de estos escritores como el que mencioné antes, Stefan Zweig, pero también podemos hablar de Joseph Roth, de una serie de grandes escritores, Hermann Broch, que compartían estar inmersos en la tragedia, y también la tragedia de Yefté, y sobre todo en realidad la tragedia de Jalá, ¿no?, de su hija, es también la tragedia de toda esta generación marcada por la amenaza en ciernes del nazismo y luego el exilio, la emigración y la pérdida de amigos y de seres queridos por la Shoah. Así que bueno, colocamos La hija de Yefté, este libro que aparte, como decía, es fácilmente asequible en España y en Iberoamérica. Pues una recomendación hoy de tono literario que seguramente agradeceremos muchos de los legos en la materia filosófica que a veces nos cuesta entender términos más técnicos, pero que en este caso, pues con la inmediatez del arte y la expresión seguramente podremos entender y acercarnos más a este personaje. Exacto. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.